El día de mañana, sábado 20 de marzo, se celebra el Día Mundial sin Carne. Y para hablar de por qué se celebra este día, cuál es su importancia, pero también de la evolución que ha tenido el mundo vegetariano en Chile, hoy nos acompaña Ignacia Uribe, ella es directora general de la Fundación Vegetarianos Hoy. Ignacia, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Patricia, muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por esta invitación. Ignacia, mañana se celebra este Día Mundial, es algo que, claro, se celebra en todo el planeta, pero cuéntanos un poco de qué es lo que busca, cuál es su importancia hoy en día de celebrar un día como este. Bueno, esta es una fecha que instauró una organización estadounidense que se llama Farm Animals. Y en el fondo lo que busca es dar un poco a conocer, por un lado, los beneficios de disminuir el consumo de carne, aunque sea por un día, un poco parecido a lo que nosotros tenemos con la campaña, por ejemplo, Lunes sin carne. La gran diferencia acá es que se hace como este alto en el consumo de carne a nivel mundial, muchas personas se unen, instituciones, servicios públicos. Claro, este año cayó sábado, pero en general siempre es el 20 de marzo, entonces puede caer cualquier día de semana. Y nosotros como organización Vegetarianos Hoy venimos celebrándolo desde el año más o menos 2012. Lo que hacíamos antes de la pandemia siempre era hacer algún tipo de evento. Lanzamos muchas películas y documentales, por ejemplo, en este día. Es un día como para informarnos de los beneficios de no comer carne. ¿Y cuáles son las razones que ustedes defienden para no comer carne o los beneficios que hay de, al contrario, de comer solamente vegetales? Bueno, uno de los mayores beneficios, por ejemplo, es el tema del agua. Nosotros estamos en un país que está en una crisis hídrica desde hace bastante tiempo. También tenemos todo el tema del cambio climático. Por ejemplo, un kilo de carne equivale a 15.000 litros de agua. Una sola hamburguesa consume 2.500 litros, que es con lo que podríamos ducharnos más de un mes. Entonces, un poco hacer hincapié en eso y finalmente uno piensa como, ¿cómo esta hamburguesa que equivale a 2.500 litros de agua, o incluso más? Por ejemplo, en Chile, esos 15.000 litros de agua que yo te digo es un promedio, pero incluso según datos del INEA, en el sur se ha llegado a 27.000 litros de agua por kilo en el sur del país. Entonces, uno dice, ¿cómo de repente esta hamburguesa que consume tanto se vende en el supermercado o en una cadena de comida rápida por menos de 1.500 pesos? Como que no hace tanto sentido. Entonces, finalmente, ¿quién paga el costo de esta agua? Cuando estamos Esta es hablando una de de las razones. Ignacio, cuando estamos hablando de esta cantidad de litros de agua, nos referimos a todo el proceso, desde alimentar al animal, que el mismo animal tome agua, después producir la carne, o cómo es. Sí, exactamente. O sea, esto equivale a todo el proceso, pero la mayor parte de eso va en la alimentación de los animales. Y es ahí de nuevo donde tenemos uno de los mayores problemas, porque con toda esa producción de alimentos, de granos, de cereales que producimos para alimentar animales, podríamos alimentar a muchas más personas. O sea, finalmente de un kilo de carne comen, no sé, 4 personas, 5 personas en un asado el fin de semana, y de un kilo de legumbres comen muchas más personas. Entonces, y también un kilo de carne y un kilo de legumbres no son equivalentes en el sentido de producción. O sea, para producir un kilo de carne se necesitan alrededor de 20 kilos de legumbres. Entonces, finalmente eso es lo que deberíamos comparar, como cuántas legumbres necesitamos para este kilo de carne y cuántas personas comerían de él. Igual ahí hay todo un debate de que, por ejemplo, claro, producir esta carne cuesta muchísima agua, pero también alimentos como la soya, las mismas paltas, que serían lo que comen también vegetarianos, también necesitan muchísima agua para producirse. Sí, claro, pero por ejemplo, los vegetarianos también, no es que solamente comamos palta, por ejemplo, o sea, la idea es reemplazar la proteína animal por proteína vegetal, y en ese caso no están las paltas. Y yo diría que si analizamos el consumo de palta a nivel mundial, los grandes culpables del consumo de palta no somos los veganos, o sea, toda la gente come palta, y te podía hacer un pan con, no sé, con jamón y palta igual, o sea, de hecho es un clásico. Y por otro lado, la mayor cantidad de soya que se cultiva en el mundo sí va directamente a alimentar animales. Entonces, ahí también hay un poco un mito. O sea, toda esta deforestación, por ejemplo, del Amazonas que se da, es para generar soya, pero esa soya no va a alimentar a veganos. Ojalá hubieran tantos veganos. Va a alimentar directamente a animales. Incluso acá en Chile se importa soya desde Brasil. Ya, y Ignacia, a nivel local en Chile, ¿cómo han visto ustedes la tendencia al vegetarianismo? ¿Hay más interés? Hoy en día
Claro, quizás antes era más difícil encontrar versiones veganas o vegetarianas de algunos platos, pero ahora cada vez más pareciera que es más común en algunos restaurantes. Sí, bueno, cuando nosotros empezamos a trabajar, yo siempre cuento esto, era muy común, por ejemplo, ir a un restaurante y que te dijeran, tengo un sándwich vegetariano y que ese sándwich tuviera pavo, pollo, atún, como que era algo muy común que ni siquiera se conociera la definición correcta. Hoy en día estamos trabajando con empresas de comida rápida que tienen muchos locales alrededor de Chile, donde se han implementado opciones 100% veganas a través de nuestro programa Opción Vegana. Y al mismo tiempo hemos visto que debido a la pandemia quizás ha habido una baja en el consumo de carne, no solamente en Chile, sino que a nivel mundial. De hecho, bajó un 3% según datos de la ONU, que es el más alto en los últimos 9 años. Y al mismo tiempo hemos visto un aumento, por ejemplo, de participantes en nuestro desafío Veggie Challenge, que busca que las personas dejen de comer carne al menos por 30 días. Entonces, hoy en día tenemos más de 21.000 participantes que ya han pasado por este desafío, lo que significa un enorme ahorro de agua, CO2 también, que es uno de los grandes problemas que tiene la carne. ¿Y cómo ven, por ejemplo, que históricas cadenas de algunos restaurantes o, por ejemplo, marcas que siempre se han dedicado a generar productos de origen animal, hoy en día estén sacando productos de origen vegetal también? Lo vemos como un avance en el mercado. Hoy en día nosotros trabajamos de la mano con muchas de esas marcas porque entendemos que finalmente lo que estamos buscando no es que las marcas que hoy en día venden productos de origen animal cierren, se acaben y surjan quizá nuevas que vendan productos de origen vegetal. También entendemos que hay muchas que van a hacer la transición y así como en Estados Unidos, por ejemplo, existen lecherías que pasaron a ser fábricas de leche vegetal, creemos que es un tema de oferta y demanda. O sea, si estas empresas ven que sus productos veganos tienen mayor demanda, probablemente van a aumentar esa producción y van a dejar de producir algunos productos de origen animal. Entonces, creemos que ahí está la clave, más que nada en reemplazar unos productos por otros. Y en Chile, ¿ustedes cómo ven la tendencia? Lo hablabas un poquito recién, pero en el fondo, ¿hay mayor interés, hay mayor demanda por este tipo de productos? ¿Hay más vegetarianos en Chile que hace, por ejemplo, no sé, 10 años atrás? 100%. No sé si solamente hay más vegetarianos y más veganos, que de todas maneras hay más, pero también hay muchas personas interesadas en este tipo de alimentación sin la necesidad de ponerse una etiqueta. Que personas que prefieren, por ejemplo, al ir al supermercado o al ir a un restaurante, prefieren consumir un producto vegano, pero sin necesariamente declararse como veganos. Entonces, esa gran masa de gente hoy en día está haciendo este cambio, lo que ha llevado, por ejemplo, nosotros nos dedicamos a certificar productos veganos también para en el fondo, transparentar esto y que no cualquiera le ponga vegano a su producto y finalmente tenga como cualquier producto, ingrediente de origen animal. Y por ejemplo, el año pasado se duplicaron las certificaciones, o sea, en un año se certificaron el doble de productos de lo que se había certificado en 2019. Entonces, claramente en el mercado se ve un interés tanto por las personas, que son las que generan la demanda, como por las empresas, que son quienes hacen la oferta. Y aquí, Ignacia, ¿cuán importante es el tema de la educación desde un punto de vista nutricional? Hay muchos mitos o temas que, por ejemplo, se pueden hablar entre amigos cuando alguien tiene un amigo vegetariano o vegano y le dice como te falta B12 o que tiene anemia porque no come carne. ¿Cuán importante es la educación nutricional pensando que cuando uno hace estos cambios radicales en su alimentación, efectivamente puede generar algún tipo de patología, de enfermedad? Sí, yo creo que el tema de la nutrición es fundamental. A mí me sorprende, por ejemplo, que no sea parte del currículum escolar, porque finalmente es algo que afecta a todos, no solamente afecta a vegetarianos o veganos, sino que todas las personas deberían saber las distintas alternativas que tenemos para alimentarnos y que existen las proteínas de origen animal y que existen las proteínas de origen vegetal. Y finalmente que, no sé, que hay alimentos, por ejemplo, que contienen colesterol, como todos los alimentos de origen animal, y alimentos sin ningún grado de colesterol, como son los alimentos de origen vegetal. Creo que eso es básico, lamentablemente no está dentro de nuestro currículo escolar, pero sí, obviamente es importante, creo que no solamente para los vegetarianos y para los veganos, sino para cualquier persona que se interese en tener una vida más saludable, tener algún tipo de conocimiento. Y en ese caso sí, se recomienda 100% la suplementación con B12, pero de nuevo,
también es algo que deberían hacer las personas que igual comen carne, porque finalmente la B12 es un mineral. Y antes ni siquiera los veganos la necesitábamos porque los productos que consumíamos no eran tan inocuos, o sea, la lechuga no venía tan bien lavada, la zanahoria venía con un poquito de tierra, por ejemplo, y en este caso muchos de los animales, por ejemplo, ya no son criados pastando, entonces tampoco como que va a venir por defecto la B12 siempre. Creo que suplementarse es algo que no se debería ver solamente como para los vegetarianos o veganos, sino que todos deberíamos informarnos un poco más y suplementarnos. Lo mismo, por ejemplo, la vitamina D, que es la vitamina del sol. Hoy en día, sobre todo con la pandemia, estamos mucho más tiempo encerrados, no nos llega el sol o trabajamos en una oficina de 9 a 6, por ejemplo. Entonces, son ese tipo de cosas que quizás todos necesitamos. Y lo último sobre este tema también es que todas las dietas, no hay ninguna dieta que sea completa. Por ejemplo, en Chile la mayoría de la sal es yodada porque necesitamos suplementación de yodo. Entonces, también hay que ver eso, como que no hay ninguna dieta que tenga como todos los nutrientes completos. Entonces, suplementarse no es algo que se tenga que ver como algo malo. ¿Y el no comer alimentos de origen animal o carne directamente, tiene algún impacto, por ejemplo, en recién nacidos o niños? ¿Los niños pueden ser vegetarianos o veganos? Sí, según la Sociedad Dietética Americana, que es la organización más grande de profesionales de la salud que existe en el mundo, las dietas vegetarianas y veganas son totalmente aptas para cualquier ser humano en cualquier momento de su vida. Eso incluye eh, personas embarazadas, en lactancia, niños en crecimiento, adolescentes, tercera edad, deportistas de alto rendimiento. En el fondo, cualquier persona con una alimentación equilibrada puede llevar una dieta 100% vegana sin problema. Ignacia, pensando ya en los debates que se han dado en el proceso constituyente que nos va a llevar eventualmente a una nueva constitución, ustedes como fundación han estado conversando con distintos candidatos para que incluyan, en caso de ser electos, el tema del derecho animal. Cuéntanos un poco en qué consiste esto y qué es lo que buscan. Y bueno, nosotros tenemos una campaña desde el año 2015, desde que se iniciaron los primeros debates del cambio de constitución, que se llama No son muebles. Es una campaña que hoy en día tiene más de 200.000 firmas. También tenemos un proyecto de ley que se ingresó el año 2019, donde buscamos el cambio en la misma línea en el Código Civil. Y lo que busca esta campaña es visibilizar, por un lado, que hoy en día los animales son definidos como seres muebles por nuestra legislación, específicamente por el Código Civil, no aparecen en la Constitución actual. Y por otro lado, queremos también poner a Chile un poco en esta vanguardia de los países que sí han hecho este cambio y han reconocido a los animales como seres sintientes, ya sea en su constitución idealmente o en el Código Civil. Y eso ya es una tendencia en el fondo y estamos un poco atrasados en este caso. Entonces, la idea es tomar esta oportunidad de la nueva constitución para ponernos al día y reconocer a los animales como seres sintientes, que es algo que la ciencia ya en el fondo ha dicho como de distintas formas. Está la Declaración de Cambridge, donde, por ejemplo, distintos científicos, incluido Stephen Hawking, dijo que no solamente son sintientes, sino que además muchos de ellos son conscientes, o sea, tienen conciencia de su propia vida. Entonces, en este caso, lo que buscamos es que por lo menos sean declarados como seres sintientes en la Constitución y a partir de ahí las organizaciones que trabajamos por los animales podamos desarrollar distintas instancias, legislación, leyes, distintas como oportunidades para poder como trabajar en este tema. Pero en la práctica, ¿qué desafíos implica el que la Constitución los reconozca como seres sintientes? La Constitución en realidad lo que es una declaración de principios. Entonces, es el organismo más importante a nivel legislativo, pero no tiene ninguna consecuencia como rápida. No es que al aparecer en la Constitución no se va a poder comer más carne, por ejemplo, en Chile, que es algo que mucha gente nos pregunta, o no sé, no se va a poder experimentar más en animales, pero sí va a abrir este debate y finalmente la idea yo creo también es preguntarnos qué es lo que quiere el país. O sea, el derecho debería estar en función de los ciudadanos y no al revés. Entonces, un poco es eso, es como abrir el debate y dar esa oportunidad. Quizás en la práctica no va a implicar nada automáticamente, pero sí va a dar la oportunidad a que muchos otros temas al menos sean discutidos.
Para futuro, Ignacia, como fundación, ¿cuáles son los planes que tienen más allá del día de mañana, que es el Día Mundial sin Carne este año, por ejemplo, alguna campaña en especial? Estamos trabajando fuertemente en la campaña Veggie Challenge y también en nuestros proyectos legislativos acá en Chile. Tenemos varios proyectos de ley que hemos ingresado y tenemos algunos también en la mira para el próximo tiempo. Uno de nuestros proyectos más importantes, que no quiero dejar de mencionar, es de la campaña Chile Libre de Jaula, que busca que hoy en día el 98% de las gallinas ponedoras de huevo está en jaulas de batería y lo que busca esta campaña es que, al igual como lo han hecho otros países como Europa, Nueva Zelanda, Australia, estas jaulas se prohíban y las gallinas no es que estén 100% libres, al aire libre, pero sí estén en sistemas cerrados, climatizados, pero tengan una vida mejor, donde puedan estirar sus alas, picotear el piso, hacer como comportamientos naturales de esos animales. Entonces, ese es uno de nuestros últimos proyectos de ley que ingresamos en octubre del año pasado y es uno de nuestros focos este año también. En ese punto en particular, lo de las gallinas, que claro, son estos sistemas free range o free cage, ha habido avances en Chile, ¿no? Sí, por un lado hay muchas empresas que se han comprometido al año 2025 dejar de vender productos que contengan huevos de gallinas enjauladas. Entre esas están muchas corporaciones internacionales como Unilever, Nestlé, que han hecho compromisos globales. Y al mismo tiempo hay varias empresas a nivel local que también ya se han comprometido. Y por otro lado, otro de los avances es que muchos productores ya están instalando estos sistemas. Algunos sí son free range, eso significa que que tienen acceso al exterior, y otros son simplemente cage free, que funcionan en galpones cerrados, como te decía, pero donde las gallinas tienen mayor enriquecimiento del hábitat. Perfecto. Ignacia, muchísimas gracias por haber conversado hoy con nosotros sobre esta tendencia que cada vez toma más fuerza en Chile y en el mundo también. Muchas gracias a ti, Patricia. A todos los que nos están viendo, los dejamos invitados a seguir informándose aquí en emol.com.